Quiero saludar muy especialmente y con enorme gratitud a nuestros panelistas, el presidente del Senado y senador Mauricio Liscano, quien además tiene la connotación de ser víctima del conflicto, lo que le da, digamos, una autoridad moral especial para hablar de estos temas. Igualmente saludar con afecto a Carlos Holmes Trujillo, quien con mucho vigor intelectual ha venido participando en los debates en torno al proceso de paz y al plebiscito que votaremos los colombianos el próximo domingo. He acordado con los panelistas que inicialmente harán uso de la palabra por 20 minutos, haciendo un planteamiento general de su posición sobre esta materia. Ellos, pues como bien sabido es, están en orillas distintas y eso es lo que le da riqueza a la democracia, tener visiones sobre las cuales los ciudadanos podemos elegir, tomando partido en un sentido o en el otro. Presidente, arranca tú, si te parece, y de nuevo mil gracias. Unos 20 minutos, no es tiempo de televisión, sino tiempo tentativo. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues, un saludo muy afectuoso a esta convención, a todos los aseguradores. Un agradecimiento al doctor Jorge Humberto Botero por la amable invitación. A Carlos Holmes Trujillo también un saludo muy afectuoso. Colombia en los últimos 52 años ha tenido 267.000 muertos producto del conflicto interno, 50.000 desaparecidos, 8 millones de víctimas. Luego hemos dicho, es indudablemente un imperativo ético hacer la paz. El objeto final de cualquier sociedad claramente es defender la vida de sus ciudadanos. Pero también hemos dicho, es un imperativo estratégico. Por lo menos en los últimos 20 años hemos girado directamente o indirectamente alrededor de las FARC. Votamos por el presidente Andrés Pastrana, o votaron por el presidente Andrés Pastrana porque le propuso a Colombia que iba a hacer la paz. Después por el presidente Álvaro Uribe porque fijó una política de seguridad democrática en contra de las FARC. Y nuevamente por el presidente Juan Manuel Santos, que hizo una nueva apuesta de paz. Luego, si uno revisa la historia política de Colombia, las FARC directamente o indirectamente han fijado las prioridades políticas. Y eso no puede ser. En un país con tantos retos, con tantas ambiciones, con líderes tan importantes como los que tenemos, pues no podemos gastar todas nuestras energías y todo nuestro trabajo simplemente en fijar políticas de guerra y paz. Luego es muy estratégico para nuestro país que las FARC se acaben. Si nosotros acabamos las FARC, aquí hubo una conferencia muy importante, la que acaba de dictar el doctor Sergio Clavijo, yo no tuve la oportunidad de verla toda, tengo aquí el resumen, pero está claro que por supuesto nosotros podemos reorientar muchos esfuerzos del gasto y podemos focalizar en prioridades mucho más importantes. Porque acabar con las FARC es votar sí al plebiscito. Si todos votamos sí al plebiscito, pues la primera consecuencia es que las FARC se acaban, dejarán de ser fuerzas, dejarán de ser armadas, dejarán de ser revolucionarias. Luego, quienes estamos por el sí tenemos esa gran consigna y es acabar definitivamente con las FARC. Quienes están por el no, pues lo que están diciendo es que las FARC continúen, que sigamos en el mismo conflicto en el que estamos, y por supuesto ahora será parte de debate. Nosotros no creemos que sea posible, es imposible hoy reformular los acuerdos, lo dijo la Corte Constitucional, la decisión del pueblo es vinculante, no hay tiempo, estamos a un año de elecciones presidenciales y reformular eso es imposible. Luego, la mejor estrategia para acabar con las FARC es decirle sí al plebiscito. Y también eso generaría, como aquí también ya se dijo, no voy a profundizar en eso, pues enormes oportunidades para nuestro país y además enormes ahorros económicos. Colombia hoy es el segundo país del mundo, después de Rusia,
que más gasta en defensa, en conflicto interno. Estamos en una carrera armamentista enorme en tamaño a la proporción de su PIB. Colombia es el país después de Rusia que en tamaño a su economía, a su Producto Interno Bruto, más gasta en defensa. Si nosotros simplemente pudiéramos reenfocar esos recursos a otros sectores de la economía, llámese la educación, carreteras, vías, yo sí creo que podríamos tener un mejor país. Luego la pregunta es, está claro que es mejor la paz que la guerra, la pregunta es si estos son unos buenos o unos malos acuerdos. Lo primero que hay que decir es que en estos acuerdos no se negoció el sistema de gobierno de nuestro país. Aquí claramente no estamos cambiando de una democracia a un socialismo o a un castrochavismo. En ninguna parte de los acuerdos, ustedes los pueden leer, dicen que aquí vamos a hacer un tránsito, vamos a eliminar las bases fundantes de nuestra Constitución, los tres poderes públicos, el ejecutivo, el judicial, los derechos humanos, la tutela, los principios de nuestra Constitución. Ahí realmente no hay nada en esos acuerdos que cambie nuestro modelo de gobierno. Tampoco lo hay que cambie nuestro modelo económico. No estamos eliminando la libre empresa, no estamos eliminando la propiedad privada, no hay nada que atente contra la empresa. Hay un artículo que ha generado mucha polémica y es por ejemplo, el tema de la expropiación, que dicen que van a expropiar tierras o empresas. Lo único que dice ahí es que el fondo de tierras se va a nutrir, por ejemplo, con el tema de las tierras del narcotráfico y con expropiación de interés público con indemnización, que es lo que funciona hoy, digamos, en todas las leyes del Estado. Luego, no hay nada raro que cambie, digamos, el modelo económico. Son realmente 6 puntos muy importantes. El primero es desarrollo agrícola. Si uno revisa el tema del desarrollo agrícola, ahí no hay nada raro. 3 millones de hectáreas para los campesinos, un banco de tierras que, como lo dije, se va a nutrir de las tierras del narcotráfico, de los baldíos, de lo que el Estado pueda comprar en tierras, del subsidio integral agrícola. En segundo lugar, 7 millones de títulos, el 48% de la tierra en Colombia pues no tiene títulos. Eso es muy importante, ustedes saben lo que eso genera para el tema. Todo el tema de catastro, lo importante que es el catastro para el desarrollo económico de Colombia. Yo no voy a profundizar en eso, que ustedes bien lo saben, lo importante que es el catastro rural, catastro multipropósito, más subsidios. Eso es realmente lo que tiene todo. Eso es realmente todo lo que trae el capítulo de desarrollo de la agricultura. Uno ahí revisa, no hay nada extraño. Ahora, si uno mira temas de concentración de tierra, pues el 5% tiene casi el 90% de la concentración de tierra en Colombia. Entonces, si uno revisa, no hay nada extraño en lo que tiene que ver con el desarrollo agrícola. El segundo tema es acabar con el narcotráfico. ¿Qué tiene de extraño? Que el principal cartel hoy de narcotráfico, que son las FARC, y eso nadie lo puede dudar, pues se comprometa entre el país en acabar con el narcotráfico. Pues por supuesto eso no tiene nada de extraño, todos estamos de acuerdo con que hay que acabar con el narcotráfico y, entre comillas, que se vuelva aliado del gobierno en esa lucha, en todo lo que tiene que ver con erradicación manual, entrega de rutas y tema de recursos, que ya voy a ampliar un poco ese tema. El tercer tema son las víctimas, se reparen, haya justicia a las víctimas, haya verdad, haya derecho de no repetición. Luego, entonces, en esos 3 puntos uno siente que ahí no hay nada realmente extraño. Ahora viene el tema, los 2 temas que más controversia generan. Uno es el tema de justicia, porque han dicho que este es un proceso de paz con impunidad, lo cual no es cierto. Los guerrilleros que cometan delitos de lesa humanidad, y está muy claro en los acuerdos, no van a ser amnistiados, van a ir a tribunales de justicia, van a ser investigados, van a ser juzgados y van a ser condenados. Si cumplen unos requisitos de los tribunales de justicia que son muy claros,
decir la verdad. Decir la verdad implica entregar los recursos mal habidos, entregar las armas, las rutas, porque todo eso lo van a corroborar en esos tribunales de justicia. La verdad es el centro de esos acuerdos. Si ellos cuentan toda la verdad, entregan las rutas, entregan los recursos, reparan a las víctimas, incluso piden perdón porque eso puede ser parte de las sentencias que dicten los tribunales, van a tener penas restrictivas de la libertad entre 5 y 8 años. Pero si además ellos mienten, es decir, cuando llegan a los tribunales no entregan la plata que dicen con las que se van a quedar, guardan plata, no reparan las víctimas, no dicen la verdad, no se dice dónde están los delitos que han cometido, y en eso tenemos 50.000 desaparecidos y que quieren saber dónde están sus familias, pues van a tener penas de cárcel entre 15 y 20 años. Luego, no es cierto que los guerrilleros de las FARC no vayan a pagar cárcel. Claro que pueden pagar cárcel en condiciones ordinarias, entre 15 y 20 años. Luego sí hay justicia, una justicia transicional, una justicia restaurativa que puede llegar incluso a pagar cárcel. Luego ahí se cae uno de los grandes mitos que dicen que las FARC no van a pagar cárcel. Claro, si cumplen los requisitos tendrán, por supuesto, realmente unos beneficios de restricción de la libertad entre 5 y 8 años, que entre otras cosas en Colombia, hoy nuestro sistema judicial colombiano ya tiene muchos beneficios a quienes confiesen delitos. Si usted confiesa un delito paga la mitad de la pena, si se porta bien paga un tercio de la pena. Sucedió con los paramilitares que solo pagaron 8 años de cárcel y cometieron muchos delitos, incluso hoy. En Estados Unidos, el gran debate que tenemos hoy en el Congreso sobre la extradición es enorme. Estamos poniendo los muertos, estamos poniendo los recursos, van a Estados Unidos, entregan los recursos, entregan las estructuras criminales, confiesan y no pagan cárcel, o pagan penas irrisorias de 1 y 2 años. Ese es el gran debate que tenemos hoy, por ejemplo, frente al tema de la extradición. Luego, este es un proceso de paz que tiene claramente justicia en la medida en que ellos se comprometan a no volver a delinquir, entreguen las rutas, entreguen los recursos, es decir, no pierdan los beneficios de la paz. Entonces, al final del día uno dice, bueno, pero entonces de esto tan bueno no dan tanto, ¿qué realmente es la concesión que está haciendo el gobierno? A mi juicio no es una concesión, pero es la única realmente acuerdo, y es que puedan participar en política. Dejar que ellos entreguen las armas para que puedan participar en política. Primero, todos los acuerdos de paz en el mundo tratan de eso, cambiar las armas por los votos, decían en Centroamérica las botas por los votos, y fundamentalmente ahí lo que existe es que ellos tengan elegibilidad política, pues en la medida que pasen por todos estos tribunales de justicia transicional, cumplan todos estos requisitos, y es tanto inclusive el miedo que tienen las FARC, o que tenían las FARC en las negociaciones, de que el pueblo colombiano los elija, porque es que las FARC no va a ser fácil que se elijan, nadie, por lo menos con el daño que hayan hecho, va a votar por estos comandantes que han hecho tanto daño. Mire, yo soy político, y ustedes van a poner 2 políticos, el que no ha matado a nadie, el que sí lo ha hecho, el que no ha secuestrado, el que sí lo ha hecho. ¿Y por quién va a votar el ciudadano colombiano? Pues obviamente el ciudadano colombiano pues tiene muy claro quién es el bueno, y no hay nada más exigente en política o en la vida que la política. Hay un escrutinio permanente a lo que se hacen sobre los políticos. Luego a ellos no les va a quedar fácil elegirse. Como ese fue el gran miedo que tenían en las negociaciones sobre el tema de la elección, se acordó con ellos simplemente entregarles, garantizarles más bien 5 curules en Senado, 5 curules en la Cámara en el 2018, en los 22. Ahora, no es que las tengan gratis, tendrán que presentarse en elecciones, tendrán que echar discursos, y si sacan 3 curules, pues se les otorgarán 2, si sacan 4 se les otorgará 1, si sacan 5 no se les otorgará ninguna. Y eso realmente no es ninguna concesión. Mire, hoy en el Congreso ya hay guerrilleros participando en la política. Está Antonio Navarro Wolf. El mismo Centro Democrático que tanto critica la participación en política tiene un guerrillero del M19 que se llama Ever Bustamante, que hoy es senador con nosotros. Uno puede estar con Petro o no de acuerdo, pero también fue guerrillero. Luego, eso no es extraño ni es nuevo
que guerrilleros hayan participado en política en Colombia. Y también les digo, 5 curules. Yo soy presidente del Senado. Entre 166 representantes a la Cámara no van a ser mayorías. No van a cambiar ningún modelo, ni van a tener, digamos, mucha influencia en el Congreso. Pero por el contrario, sí van a tener que cumplir reglas, van a ser objeto de seguimiento, van a ser objeto, digamos, de el ojo de los medios de comunicación, de la opinión pública, y eso los va a cohesionar más como grupo ya en la civilidad que tenga que cumplir normas. Esa participación en política, hemos dicho, es importante para que ellos tengan un propósito diferente al de las armas. Entonces luego este es un buen acuerdo de paz. Y lo digo yo, como bien lo dijo Jorge Humberto, yo soy víctima de las FARC. Mi padre estuvo secuestrado 9 años por las FARC y mi hermano estuvo secuestrado, como si fuera poco, 6 meses. Y yo he dicho, apoyo este proceso de paz porque claramente yo no quiero que mis hijos, y tengo 3, Juan Emilio, Alejandro y Guadalupe, tengan que vivir lo que yo he tenido que vivir. ¿Cómo no vamos a querer que nuestros hijos puedan vivir en paz? Por más esfuerzo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista de defensa, pues no le podemos poner un policía y un soldado a los 45 millones de habitantes. Y claramente esto sí es una forma mucho más rápida, mucho más eficiente de ahorrar recursos, de no tener que seguir en esa carrera armamentista hacia el futuro, de reenfocar la economía a unas prioridades mucho más importantes, de salvar vidas y que por nuestros hijos no puedan vivir en paz. Por eso yo he dicho, estamos sí en este proceso de paz, lo estamos acompañando con todo entusiasmo y dedicación y de verdad les pedimos eso. Uno no tiene que ser, para finalizar, les pedimos que nos acompañen este domingo. Uno no tiene que ser un científico o un gran jurista para entender cosas que son muy sencillas en la vida de la humanidad. Siempre será mejor el amor que el odio. Siempre será mejor la unión que la desunión. Siempre será mejor la esperanza que el miedo. Indiscutiblemente, para una sociedad, siempre será mejor la paz que la guerra. Muchas gracias. Senador, muchas gracias por su presentación. Los tonos son muy contrastantes, ¿no? Blanco y negro. Bien puedes. Gracias. Sí. Quiero presentarles a todos un saludo muy cordial, agradecer la generosidad de Fasecolda y de su presidente, el doctor Botero, a raíz de la invitación que me hicieron, saludar muy afectuosamente y con respeto al señor presidente del Senado, a todos los asistentes, a los medios de comunicación. Veo aquí a mi gran amigo Oscar Darío Pérez, a quien le hago llegar un saludo afectuoso. Déjenme decirles primero que todo que yo estos temas los trato con gran humildad. Y los trato con gran humildad porque aquí nadie es el dueño de la verdad revelada. Nadie puede proclamarse como propietario exclusivo de la certeza absoluta. Y eso naturalmente me conduce a reflexionar alrededor de estos temas con respeto y con consideración, que es lo que le conviene a un país que necesita el esfuerzo colectivo para salir adelante. De otro lado, es bueno como contexto indicar que yo soy perfectamente consciente de que aquí estamos en medio de un proceso que tiene tanto de tradicional como de nuevo. ¿Qué es lo tradicional en este caso? Colombia ha vivido varias experiencias de negociación con grupos armados ilegales. Unas han culminado con éxito. En otros casos, los esfuerzos que se hicieron en distintos gobiernos no llegaron al punto deseado de un acuerdo sostenible. Pero en este caso sí hay elementos nuevos.
que es indispensable tener en consideración porque de no hacerlo puede haber confusiones con respecto a lo que está en juego el próximo domingo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que el escenario geopolítico global cambió. ¿Cuándo entró en vigor el Estatuto de Roma, toda vez que la aplicación de sus cláusulas tiene que ver con la sostenibilidad o no de los acuerdos que se suscriban, sobre todo en lo relacionado con los aspectos vinculados con la justicia? Por eso esa comparación de que si lo hicieron en Sudáfrica y lo hicieron en Irlanda y lo hicieron en Centroamérica, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? No es apropiada. Y no lo es porque cuando tuvieron lugar aquellos procesos no había entrado en vigor el Estatuto de Roma, cuyo contenido esencial quiero recordarles para entrar en materia. Y lo recuerdo porque es fundamental en lo que dice relación con la justicia. Mediante el Estatuto de Roma, los estados que lo firmaron, más de 130 estados, se comprometieron a investigar y juzgar a los responsables de los más graves delitos, lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Y también se comprometieron a aceptar que la Corte Penal Internacional asuma su competencia subsidiaria en el caso de que las autoridades nacionales no lo hagan porque no quieren o porque no pueden. Y subrayo el no quieren para decir que en relación con ese punto específico la razón no importa. Porque la Corte Penal Internacional no la crearon tantos estados para ayudar en los procesos de paz nacionales, tampoco la crearon para entorpecerlos, la crearon para construir herramientas eficaces de lucha contra la impunidad. ¿En cuál país estamos hoy? Aquí todos queremos la paz. Todos queremos la desaparición de las FARC como fuerza armada ilegal. Todos queremos que las armas que tienen y que han usado contra los colombianos queden en poder de las Naciones Unidas, como está previsto en los acuerdos. Ese es un buen punto del acuerdo. Todos queremos que cesen los secuestros, las masacres, el reclutamiento de niños, las agresiones sexuales contra las mujeres. Pero miles y miles de colombianos no estamos de acuerdo con que los principales responsables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de privación de la libertad, ni uno solo. Y miles no estamos de acuerdo con que esos mismos responsables de los más graves delitos puedan ser elegidos inmediatamente. Y miles no estamos de acuerdo con que el narcotráfico pueda ser considerado como un delito conexo al delito político. Y miles tenemos muchas inquietudes por la amplitud de las competencias del Tribunal para la Paz que se crea bajo la sombrilla de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y miles tenemos inquietudes por el hecho de que la totalidad del acuerdo, óigase bien, la totalidad del acuerdo será incorporado a la Constitución Nacional con carácter inmodificable. Frente a esa realidad, ¿qué le estamos pidiendo a los colombianos? Le estamos pidiendo a los colombianos votar en favor del no. ¿Para qué? ¿Para ponerle fin a este esfuerzo? No. ¿Para pararse de la mesa y salir corriendo? Tampoco. ¿Para que se vaya la comunidad internacional y deje sola a Colombia en el esfuerzo? Mucho menos. ¿Para ponerle punto final a un trabajo que evidentemente ha registrado algunos aspectos positivos? Impensable. Estamos pidiendo votar en favor del no para seguir construyendo sobre lo ya construido y ya explicaré la razón política, jurídica, social y de necesidad colectiva que avala esta posición que estamos defendiendo. En relación con el asunto de la justicia, eso de que los principales responsables de los más graves delitos no paguen ni un día de cárcel, no nos parece bueno porque es un mal mensaje para la nación. Y además porque convertiría el acuerdo eventualmente en un acuerdo insostenible internacionalmente por la siguiente razón. Todo el debate relacionado con este punto se centra en lo siguiente. Los principales responsables de los más graves delitos que acepten su responsabilidad oportunamente recibirán como sanción la restricción de la libertad en condiciones especiales.
Esas mismas personas que acepten la responsabilidad extemporáneamente, por supuesto que serán sancionados con privación de la libertad. Lo mismo que le sucederá a aquella persona que no acepte la responsabilidad, se someta a un juicio contradictorio y sea finalmente condenado. Esto es lo que permite decir que sí habrá juicios, que habrá investigaciones, que habrá sentencias y que habrá condenas. Pero es que hay que centrarse en el meollo del asunto. Y el meollo del asunto es el que acabo de mencionarles. Los principales responsables de los más graves delitos no pagarán ni un solo día de privación de la libertad. Serán sometidos solamente a la restricción de la libertad. ¿Por qué puede ser insostenible el acuerdo en estas circunstancias? Porque la Corte Penal Internacional señaló como sanción para esas personas que sean investigadas y juzgadas por dicha institución una pena hasta de 30 años de reclusión que puede inclusive convertirse en reclusión perpetua más unas penas accesorias, confiscación de bienes y multas. Es verdad, senador Lizcano, que eso no obliga a los estados que suscribieron el estatuto quienes conservan soberanía para efecto de definir las penas. Pero ¿qué es lo que acontece en estas circunstancias? Que cuando empiecen a producirse las sentencias de restricción de la libertad para los principales responsables de los más graves delitos, eso es lo que mirará la Corte Penal Internacional, porque realmente es lo que le interesa. ¿Y qué determinará a la luz del examen que haga? Verá si esas sanciones implican una rendición efectiva de cuentas, si implican una pena eficaz y si implican o no una comparecencia genuina ante la justicia. Si consideran que sí, no intervendrán. Si consideran que no, puede asumir su competencia subsidiaria. Y si llegase a asumirla, además del mal mensaje que habría tenido ya Colombia, en ese momento el acuerdo correría un serio riesgo de estabilidad que sería muy perjudicial para nuestra nación en el futuro. Se ha dicho muchas veces que eso es un fantasma, que no es cierto, que todo está previsto. De la manera más respetuosa yo tengo que contradecir semejantes afirmaciones. Cuando llegue ese momento, si el Estado está cumpliendo o no con sus obligaciones, se mirará a la luz de dos criterios, básicamente. El primero será cuál es la tradición nacional en materia de penas aplicadas a los responsables de esos delitos, y se encontrará entonces la Corte con la claridad de que siempre ha sido castigado esos delitos en Colombia con prisión y además durante periodos prolongados. Y a eso se suma lo que ya les mencioné relacionado con la sanción que prevé el propio Estatuto de Roma para los culpables de esos delitos. Sería muy peligroso para el país, reitero, y un mal mensaje. Eso, que sería en la práctica una impunidad disfrazada, porque la comunidad internacional y Colombia han castigado siempre con penas distintas a los culpables de esos delitos. Y no es bueno para el país que ellos mismos puedan ser elegidos inmediatamente. Aquí se dice, no, es que ahí están estos, pues, del no. Negando la posibilidad de participación en política cuando de eso se trata. Ese no es el debate, queridas y queridos amigos. El debate no es sobre la participación en política. De hecho, a lo largo de los años, cada vez que Colombia ha realizado procesos de esta naturaleza, las organizaciones que han suscrito dichos acuerdos con el gobierno de turno finalmente entraron a la vida política con mayor o menor fortuna. Eso no es lo que se está discutiendo. Lo que estamos planteando es que esos, los responsables de los más graves delitos, no deben ser elegidos de manera inmediata. Si uno de ustedes, Dios no lo quiera, queda incurso en uno cualquiera de esos crímenes, es investigado, juzgado y condenado, jamás podrá ser elegido. ¿Por qué no? Permitir la elegibilidad después de que se cumplan las sanciones apropiadas. Se me dirá, no señor, va a haber investigaciones, va a haber procesos, va a haber sentencias, ahí estarán los jueces, pero resulta que el propio acuerdo señala, acuerdo entre el gobierno y las FARC, señala que ninguna sanción, cualquiera que sea, implicará la inhabilitación para ejercer derechos políticos, ni para participar
de manera activa o pasiva en las elecciones. Y no nos parece bueno que el narcotráfico llegue a ser considerado como delito político. ¿Cuál va a ser el mensaje internacional y el mensaje para nuestras generaciones presentes y futuras? El narcotraficante de las FARC no pagará un día de privación de la libertad. Podrá ser elegido inmediatamente y no podrá ser extraditado. Pero además, los de las FARC, que son buenos miembros de familia, lograron que quedara claro en el acuerdo suscrito con el gobierno que esa imposibilidad de extradición cubre hasta sus parientes en segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad cuando estén acusados de narcotráfico. Y nos generan muchas inquietudes. La amplitud de esas competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Atérrense ustedes. El nuevo tribunal que se crea va a tener una competencia intemporal, no se sabe desde cuándo puede empezar a ejercer las competencias que tiene, 1910, 20, 25, 30, 35, cualquier año. En segundo lugar, ese tribunal investigará a los autores directos e indirectos de los delitos cometidos con ocasión del conflicto y no se define qué es la autoría indirecta de un delito cometido con ocasión del conflicto. Ese tribunal tendrá competencia para investigar la conducta de los autores indirectos de los delitos cometidos en el contexto y con ocasión del conflicto y no se define qué es la autoría indirecta de un delito cometido en el contexto y con ocasión del conflicto. Ese tribunal podrá hacer calificaciones jurídicas propias, distintas a las calificaciones que hagan las autoridades judiciales, fiscales o administrativas, es decir, tendrá la capacidad para crear en la práctica tipos penales nuevos. Ese tribunal será un tribunal prevalente, exclusivo, de cierre. Ese tribunal, además, estará alimentado por informes de las autoridades judiciales colombianas, pero también por los informes de las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Es decir, es tan amplia la competencia de ese tribunal que puede llegar a convertirse en una fuente real de inseguridad jurídica para los colombianos. Y con respecto a los magistrados que van a ejercer tan altas responsabilidades, hoy no se sabe cuál es el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. ¿Cuáles son los criterios que se van a aplicar para efecto de determinar que, en efecto, esos altísimos magistrados son verdaderamente objetivos e independientes? Y no se sabe cuál es el régimen sancionatorio, el cual debe ser muy estricto teniendo en cuenta las consecuencias del ejercicio que sobre la seguridad jurídica de los colombianos tendrá la competencia que ejercerán. Y hay algo más para que nos preocupemos todos. Si el pueblo colombiano vota en favor del sí el próximo domingo, quedaremos en el reino de la justicia prospectiva. Ustedes preguntarán, ¿eso qué es? Yo no tendría respuesta. Porque es una creación teórica de un profesor uruguayo, quien sostiene en el propio escrito mediante el cual puso a consideración de la comunidad académica la justicia prospectiva, que tiene pocos antecedentes. Eso nos inquieta de manera sustancial. Y ni hablar de la incorporación total de ese acuerdo a la Constitución Nacional. Aquí en la práctica vamos a quedar con la vigencia de dos estatutos constitucionales. La Constitución de 1991, que podrá ser modificada. De hecho, se está desguazando desde cuando la promulgamos en 1991. Y la que nació en la constituyente inédita de Cuba, porque en La Habana salió una nueva creación jurídica que se va a incorporar a la Constitución con una característica, la característica de que eso será inmodificable. Eso no se podrá tocar, nacerá a la vida colombiana con carácter pétreo. Todas estas consideraciones y otras más que no es del caso, en este momento por razones de tiempo, nos llevan a plantear votar en no, en favor del no, para poder modificar, corregir, precisar
lo que resulte necesario. Se dice, eso no es cierto. Se dice, no, si eso sucede, vienen ya las FARC al Hotel Hilton, al Congreso de Fasecolda y lo secuestran a todos. Y se dice, no, eso es peligrosísimo porque sale corriendo la comunidad internacional y qué vergüenza con ellos, que nos han ayudado tanto. ¿Cuál es la razón de este planteamiento? En el acuerdo, querido presidente del Senado, se lee que para zanjar las diferencias que tenían el gobierno y las FARC en materia del mecanismo de refrendación, acordaron aceptar el mecanismo de participación que decidiera la Corte Constitucional y con las características que ese alto tribunal señalara. Y lo último va entre comillas. Es decir, para que quede claro, en el acuerdo consta que el gobierno y las FARC se comprometieron a aceptar lo que dijera la Corte Constitucional. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dijo, el resultado del plebiscito es vinculante para el presidente en forma de mandato político. En segundo lugar, ¿qué dijo? Si gana el sí, el presidente tiene la obligación de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para implementar el acuerdo. Y si gana el no, ¿qué dijo la Corte? Si gana el no, el presidente no puede implementar esos acuerdos, pero queda con la plenitud de las facultades que tiene para suscribir acuerdos con grupos armados ilegales, es decir, en este caso concreto, con las FARC. Y adicionalmente, la Corte recordó lo que es la naturaleza de los mecanismos de participación. Yo comprendo, y hago aquí un breve paréntesis, que ese es uno de los grandes problemas que tiene este debate. El ciudadano, por la falta de experiencia que tiene respecto de los mecanismos de participación, no tiene todavía suficientemente claro cuál es su poder real ese día. La Corte quiere recordarlo y señala que cuando el ciudadano es convocado a participar en este tipo de mecanismos, va a dar un mandato, no le va a dar una idea al presidente a ver si le parece buena, no le va a hacer una reflexión al jefe del Estado a ver si le gusta, no va a poner sobre el tapete unas ideas para que éste acoja las que les parezcan buenas y deseche aquellas que le parecen inconvenientes. No, el pueblo colombiano va ese día a dar un mandato. Lo que el pueblo colombiano decida ese día es lo que tiene que hacer el presidente. Y se pregunta, entonces, ¿qué pasaría con las FARC? Pues ahí está el acuerdo. El gobierno y las FARC aceptaron previamente el mecanismo de participación que definiera la Corte Constitucional, además con las características que ese alto tribunal señalara. ¿Cuál es entonces la verdadera decisión que se va a tomar el domingo? Todos queremos la paz y todos queremos la desaparición de las FARC como Fuerza Armada ilegal. El domingo entonces, ¿cuál es el mandato? Si gana el sí, se le estará diciendo al presidente de la República, presidente, métase por ahí e implemente ese acuerdo. Y si gana el no, porque ese día se crearía una realidad política nueva, se le estaría diciendo al presidente, presidente, haga el esfuerzo, siga construyendo sobre lo ya construido en procura de un acuerdo mejor para Colombia, mediante modificaciones, precisiones, suscripción de acuerdos adicionales. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. ¿Que hay incertidumbres? Por supuesto que las hay. Hay incertidumbres grandísimas relacionadas con el sí. Ya lo decía en una brillantísima intervención el doctor Clavijo hace un rato. ¿Qué va a pasar cuando llegue la hora de implementar los acuerdos? Y él mismo se preguntaba con razón, ¿o es que esto se está montando sobre la base de que después se le hará conejo a las FARC? ¿Qué pasa si no se les cumple? ¿Qué pasa si eso no es inmediato? ¿Qué pasa si hay que reformar los acuerdos ante la incapacidad fiscal del gobierno para cumplir con todos esos programas y esas disposiciones que están previstas? Y en relación con el no también hay incertidumbres, pero aquí hay que apuntarle a la esperanza y a la ilusión real. ¿Creemos que se puede hacer un esfuerzo adicional? ¿Creemos que se debe hacer un esfuerzo adicional con base en lo que ya acordaron el gobierno de las FARC, con base en lo que dice la Constitución Nacional y con base en la sentencia de la Corte Constitucional? Yo creo que sí. Yo creo que sinceramente en este caso la ilusión, la esperanza
y la sostenibilidad del acuerdo emergerían de una victoria del no para concebir un acuerdo que una a los colombianos, que incluya a más colombianos y que sea verdaderamente sostenible en el tiempo para que avancemos hacia la construcción de la paz real, duradera y estable que los colombianos queremos y el país necesita. Gracias. Bien. Me parece que queda claro que, en opinión del doctor Carlos Holmes Trujillo, el dilema paz o guerra no es adecuado y lo que ha hecho son observaciones ya necesariamente referidos al texto. Le voy entonces a conceder una réplica de unos 5 minutos al senador Liscano para que haga los comentarios que le merezcan. Bueno, sería magnífico. En algunas cosas sí. Una réplica breve, además que utilicé menos tiempo y el doctor Carlos Holmes se pasó un poquito, entonces voy a equilibrarme. Pero usted había advertido que se podía. Lo primero es el bloque de constitucionalidad. El doctor Carlos Holmes insiste mucho, y lo he visto en varios debates, de que esto, es decir, que ya lo firmado en los acuerdos entra directamente a la Constitución y la ley. Eso no es cierto. Eso es objetivamente una falacia y lo digo con el mayor respeto. Si fuera así, luego ya firmados los acuerdos, pues no tendría sentido que fueran al Congreso de la República a que nosotros los implementáramos o reformáramos a través de actos legislativos. No es cierto que estos acuerdos firmados con las FARC entren al bloque de constitucionalidad. Está claro que el Congreso juega, y lo digo yo como presidente del Senado, una vez firmados los acuerdos, una vez votado el plebiscito, será el Congreso de la República el que a través de leyes, actos legislativos o las facultades que tiene el presidente reglamente e implemente los acuerdos. Lo segundo es que se nos ha vendido el tema de la Corte Penal Internacional como el gran coco, es decir, un coco que nos va a comer a todos porque estamos haciendo aquí cosas en contra de la comunidad internacional. No es cierto, tampoco es cierto. La fiscal Besuda, fiscal de la Corte Penal Internacional, ya estuvo en Colombia hace 1 mes y medio. Yo le pido a todos que se metan y lean las declaraciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, la fiscal Besuda, que dijo sobre estos acuerdos. Lo que ha dicho la Corte Penal Internacional es que no puede existir impunidad, eso está claro, que los delitos graves, es decir, delitos de lesa humanidad, no pueden ser amnistiados. Ahí en los acuerdos está muy claro que no pueden ser, por supuesto, amnistiados esos delitos. Y la fiscal lo ha dicho en varias ocasiones, son los estados los que imponen la pena, usted mismo lo reconoció en su discurso. Y aquí está claro, hay una justicia que es transicional, que privilegia la verdad, que privilegia la entrega de armas, que privilegia, digamos, la entrega de recursos, que privilegia la reconciliación. Y esa es una justicia que es totalmente compatible. Tan cierto es que este es un proceso de paz que si fuera con impunidad y violador de los derechos humanos, pues no estaría Europa apoyándolo, que es el principal defensor de los derechos humanos, Estados Unidos apoyándolo y toda la comunidad internacional. Yo no creo que toda la comunidad internacional se vaya a confabular para violar los derechos y el Tratado de Roma, entre otras cosas porque este Tribunal de Justicia Penal, este Tribunal de Justicia Internacional hace parte del sistema de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas es uno de los principales apoyos que tiene hoy el proceso de paz. Ustedes vieron a Ban Ki-moon el día de la firma, luego yo no creo que Ban Ki-moon, todas las Naciones Unidas, los países más importantes, entonces hagan una confabulación con Colombia, como aquí lo tratan de decir, para violar el Tratado de Roma y las indicaciones de la Corte Penal Internacional. Eso tampoco es cierto. Lo tercero es el tema de la impunidad la que hay hoy. ¿O es que Timochenko cuántas condenas lleva ya? Va para la 44 y todas que hacen con ellas, pues cuélguelas en un retrato porque no los han podido coger. Esa sí es impunidad. Tenerlos en el monte, esa sí es la verdadera impunidad, la que existe hoy. No los han capturado, no están condenados y llevan 52 años en armas. Esa sí es una impunidad. Lo otro es un discurso, digamos, mejor elaborado de abogados.
Y finalmente el tema de si se pueden cambiar o no, si se puede cambiar o no los acuerdos. Esa sí es la gran, digamos, lo digo con el mayor respeto, mentira y falacia sobre lo cual se está haciendo el debate del domingo. Por Dios, ¿cómo creen ustedes que se van a poder cambiar los acuerdos si la Corte Constitucional dijo que ya era vinculante? Segundo, que estamos a un año de elecciones presidenciales. Tercero, que está cierto, se han dicho en todas las negociaciones que cuando las partes se levantan siempre vienen con posiciones más radicales. Quinto, que tuvimos 4 años de negociación, pero además tuvimos los mejores negociadores que yo creo que alguien haya podido tener en un gobierno. De la Calle es un gran negociador, el general Naranjo, el general Mora, Sergio Jaramillo, la canciller. Ese es un equipo de negociadores extraordinario. ¿Ustedes creen que seríamos capaces nosotros otra vez de sentarnos otros 4 años a resultar cuál acuerdo? Lo que pasa es que lo que dicen el Centro Democrático es realmente, a mi juicio, suena bien a los oídos, es verdaderamente popular, pero no es real. Hagamos la paz con las FARC, pero primero que las FARC se vayan a la cárcel. Entonces, 7.000 hombres armados, entréguenos las armas, pero todos váyanse para la cárcel. Dígame quién va a entregar un fusil para irse para la cárcel, realmente. Segundo, no pueden participar en política. Hagan la paz, queremos la paz, pero que ellos no participen en política. Y tercero, no sé cuáles más condiciones más que ustedes las han escuchado, yo luego, esa no es una paz real. Entonces, o sea, sobre eso, ¿qué nivel de acuerdo hay? Luego, por eso me parece que votar sí, es decirle sí a la paz, con algunos temas que seguramente uno esté de acuerdo, pero en el trade-off de que es mejor la paz o que es mejor seguir en el conflicto, indudablemente es mejor seguir en la paz, o votar no, que es una especie de galimatías que la gente no entiende y que no es real, y que lo que va a seguir no es que haya más guerra, no es una amenaza del presidente Santos, es que es real, es que seguimos en el conflicto interno como va hoy. Esa es la decisión que tiene que tomar el pueblo colombiano. Senador, gracias. Embajador, déjate hacer un par de preguntas. No hay duda alguna de que la comunidad internacional ha dado un gran respaldo al proceso de paz de Colombia. ¿Será que la comunidad internacional está equivocada de arriba abajo? Contesto esa y si me lo permite, Jorge Humberto, quiero referirme a algunas afirmaciones del presidente del Senado porque son sustanciales en este debate y es fundamental que quede clara la realidad. Comunidad internacional, miren, yo he sido embajador de Colombia durante muchos años y en esa condición he tenido que buscar apoyo de la comunidad internacional para procesos de paz que se hicieron en el pasado con éxito. ¿Y por qué con éxito? No por mi eficacia, sino porque la comunidad internacional siempre reacciona así. Cada vez, tiene 5 minutos entonces. Cada vez que se pone en marcha un esfuerzo, la comunidad internacional dice hay que apoyar el esfuerzo que está haciendo en Colombia el presidente Pepito Pérez. De manera que está bien para Colombia ese apoyo de la comunidad internacional, pero el apoyo no es a los términos exactos del acuerdo. Eso es una teoría que se están inventando que no resulta cierta. Y en relación con la Corte Penal Internacional, yo tengo que controvertirle con mucho respeto al señor presidente del Senado. ¿Qué dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional? Dijo lo siguiente: bienvenida a la paz en Colombia, pues obvio. Además es que la institución hace parte del sistema de Naciones Unidas. ¿Qué más dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional? Estupendo que no haya amnistía para los culpables de los más graves delitos. Por supuesto que sí, estupendo. Bienvenida a esa afirmación, pero ¿qué más dijo? Dijo: la sanción que se imponga individualmente a los responsables de esos delitos tiene que implicar una rendición auténtica de cuentas, tiene que implicar una pena efectiva y tiene que implicar una comparecencia genuina ante la justicia. Yo seguiré ayudando dentro del marco de mis competencias. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si las penas específicas que se impongan en un momento determinado no cumplen con esos requisitos que volvió a señalar la fiscal de la Corte Penal Internacional, pues intervendrá, porque esa es la obligación que ella tiene según las normas del Estatuto de Roma. Bloque de constitucionalidad. Lamento mucho, presidente del Senado. Lamento mucho, pero le voy a explicar exactamente qué es lo que quiero decir. Es que yo no dije que entrara directamente. Yo lo que dije es que va a ser parte del bloque de constitucionalidad. Yo sé que el plebiscito tiene efectos jurídicos, no políticos, perdón, efectos políticos, no jurídicos.
Sé que el domingo la gente no incorpora los acuerdos al bloque de constitucionalidad, sino que lo hará el Congreso, eso lo tengo yo perfectamente claro. Pero ¿cuál es el Congreso que tenemos? Un Congreso que no tiene iniciativa, un Congreso que no podrá modificar absolutamente nada, un Congreso que lo único que podrá será aprobar o improbar, y un Congreso que le dio facultades extraordinarias al presidente, es decir, todo lo que está en el acuerdo será aprobado por el Congreso en virtud de las mayorías que ahí tiene el gobierno. Ese es el hecho. Y luego se dice, no es que habrá control automático de la Corte Constitucional. ¿Cuál control va a hacer la Corte Constitucional si una vez incorporado al bloque de constitucionalidad el acuerdo, la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse a la luz de los términos del acuerdo? Tengan presente lo siguiente, todo esto es una creación jurídica llena de humo que se inventaron, primero, firmando el acuerdo como acuerdo especial, segundo, incorporándolo al bloque de constitucionalidad, tercero, depositando el acuerdo en Berna y cuarto, haciendo una declaración unilateral ante Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que se cambie en cualquier momento en el Congreso de la República. No, si esos son los elementos del blindaje jurídico que acordaron el gobierno y las FARC, ¿con qué propósito? Pues para que no los toque nadie, ese es el propósito que eso tiene. Porque las FARC naturalmente requieren seguridad desde el punto de vista físico, político y jurídico. Falacia, ¿cuál falacia? ¿Qué son los mecanismos de participación? Yo comprendo que no haya suficiente claridad sobre eso porque en la práctica es la primera vez que vamos a votar un plebiscito en Colombia, así lo hayamos hecho en 1957, oportunidad en la cual no fue realmente un plebiscito, si ahí está. Si el poder de la gente es ese, darle el mandato al presidente, y el gobierno y las FARC dijeron que aceptarían eso cuando señalaron que acatarían lo que la Corte Constitucional dijera y con las características que ese alto tribunal señalara. Ninguna falacia, todo lo contrario. Aquí estamos obrando con base en los términos del acuerdo, con base en lo que dice la Constitución Nacional y con base en la sentencia de la Corte Constitucional. Hay otras cosas, pero quiero ser muy respetuoso con el tiempo. Pues evidentemente este debate de tanta jerarquía y altura intelectual podría continuar por horas, pero muchos de los asistentes toman sus vuelos temprano a Bogotá y el presidente Uribe, que intervendrá en la sesión de cierre, ya se encuentra en el hotel. De modo que, muy a mi pesar y con enorme gratitud por ambos, quiero agradecerles su participación en este Congreso. Dirigentes como ustedes enaltecen la democracia y le aportan mucho a los ciudadanos. Muchas gracias a ambos. Data Crédito Experian ofrece soluciones especializadas para aseguradoras. Solución para calificación de intermediarios. Permite a las aseguradoras calificar el comportamiento crediticio y comercial de sus intermediarios a través de información relevante y veraz y dando cumplimiento con la circular número 050. Solución para suscripción riesgo personas. Aporta la información de comportamiento crediticio como variable relevante en el proceso de fijación de precios. Solución Sarlaft. Agiliza el proceso de captura y actualización de datos, dando cumplimiento a la normatividad de conocimiento de clientes. Solución Suscripción Cumplimiento. Permite agilizar la suscripción de las pólizas de cumplimiento a partir de la información que suministra sobre riesgo crediticio y comportamiento comercial. Solución Segmentación. Incorpora variables de estilo de vida y nivel de endeudamiento para el diseño de campañas más focalizadas y efectivas. Solución Identificación de fraude. Genera alertas al momento de la suscripción basadas en los hallazgos de la información.